Buenos días, pues vamos a continuar con las sesiones del Seminario de Economía y Complejidad. En esta ocasión me da mucho gusto presentar a mi querida colega, la doctora María de la Paz Ramos. Ella es investigadora de acá del SEIJ. María de la Paz realizó estudios de licenciatura en física y después maestría en física, y hizo después un doctorado en historia en la UNAM. Ella se ha dedicado a la historia de la ciencia. Ha publicado 3 libros: Difusión e internacionalización de la mecánica newtoniana en México, Vicisitudes de la energía en México, siglo XIX, y la Escuela Nacional Preparatoria, un sistema complejo adaptativo, que yo se lo recomiendo mucho, la verdad. Como investigadora del CEISH UNAM, fundó el programa de investigación en historia de la ciencia, el Laboratorio de Investigación Interdisciplinar y Sistemas Complejos, y las colecciones Ciencia y Tecnología en la Historia de México, Biblioteca Mexicana, Scientiarum, y ha sido galardonada con el premio Enrique Beltrán y la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Y en este momento es coordinadora del programa de Ciencia y Tecnología, que es el programa que acoge a este seminario, y profesora del posgrado de Filosofía de la Ciencia, y además integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Y entonces, pues sin más que decir, le doy muchas gracias a mi estimadísima colega y le agradezco mucho su apoyo, y los dejo con ella. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la presentación y también gracias por la oportunidad de poder participar en este seminario. Y pues gracias a todos los que están hoy en la sesión por el interés en este seminario. Pues hoy les voy a platicar sobre un trabajo que he estado desarrollando sobre ciencia y tecnología, especialmente ciencias exactas en México en el siglo XIX. Y atendiendo la temática de este seminario, les voy a platicar sobre la desigualdad económica, científica y tecnológica en el México decimonónico. Voy a empezar tomando dos referencias. La primera de Duncan Campbell, esta frase que dice: los cambios tecnológicos veloces se producen normalmente de manera desigual. Y él plantea esta idea en términos de las nuevas tecnologías de la información y nos dice que estas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones se está extendiendo rápidamente, pero las características de su difusión son poco claras y cambian con celeridad. Nos dice que hay mucha preocupación debido a que este fenómeno rápido y heterogéneo está aumentando la desigualdad digital entre países desarrollados y países en desarrollo y puede ahondar el foso socioeconómico que los separa. Y voy a tomar también, perdón, también esta frase de Álvaro Carvajal que nos dice: la desigualdad es un fenómeno que comienza a acentuarse en el siglo XIX y se ahonda en el siglo XX. Nos dice: tal parece que el crecimiento económico y el progreso generan desigualdad cuando se deja que el movimiento interno de la economía siga su curso sin ningún tipo de control ni ninguna política social de distribución de la riqueza. Estas son dos frases que vamos a considerar para trabajar el caso de México en el siglo XIX. También vamos a tomar una más de este libro de la ciencia en la historia, publicado por un físico irlandés
John D. Bernal. Y para esto es importante decir que en las primeras décadas del siglo XX fue cuando tuvo lugar la profesionalización de la historia de la ciencia en el mundo. Surge como disciplina en las primeras décadas del siglo XX y surge dentro de un, una pugna, una división, digamos, de marcos teóricos. Uno de ellos denominado internalista, cuya herencia provenía del siglo XIX con estas tendencias positivistas y que nos dice que la ciencia se desarrolla eh, por elementos teóricos centrados en la racionalidad y la lógica. Es decir, esta corriente internalista se basa en que la ciencia se rige por sus propias reglas. En cambio, la corriente externalista que surge por ahí de la década de los 30 del siglo XX considera que son los factores externos, los factores sociales, políticos y económicos, los que promueven el desarrollo de la ciencia. Y algunos autores nos dicen que son los modos de producción los que condicionan el desarrollo de la ciencia. En este sentido, es que este libro que publicó John D. Bernal en la década de los 30, en 1959 publica esta obra, eh, es de esta tendencia externalista. Él considera que son los factores externos, sociales, políticos y económicos los que promueven el desarrollo de la ciencia, bueno, y además de los factores internos, como es natural de pensar. En este libro, pues yo quería traerles un par de frases, un par de párrafos, porque es un libro que hemos trabajado dentro de los grupos de filosofía y de historia de la ciencia, pero nunca dentro del campo de economistas. Y ahora que aprovechan el seminario, pues me gustaría compartir estos dos párrafos y un poco conocer su opinión, porque él, John D. Bernal, fue un físico que trabajó en cristalografía y, y digamos que su grupo estuvo muy cerca de los premios Nobel. Y se dice que él se merecía también ser galardonado, pero como militaba en el Partido Comunista Británico, no se lo otorgaron. Entonces, bueno, él por muchos años se dedicó a tratar de explicar cómo esta ciencia evoluciona a través de los factores externos y eso estaba basado justamente por su visión un tanto marxista. Entonces son estos dos párrafos los que les quiero compartir, que nos dice, el proceso de transformación de la ciencia durante la etapa del capitalismo fue complejo. Los cambios producidos en las técnicas impulsaron a la ciencia y esta, a su vez, condujo a cambios nuevos y más rápidos en la técnica. Esta revolución técnica, económica y científica a la vez constituyó un fenómeno social único. Su importancia resultó ser mayor que la del descubrimiento de la agricultura, nos dice él, que hizo posible a la civilización porque contiene en sí misma, por medio de la ciencia, las posibilidades de un avance interminable. Otra de los párrafos que me gustaría compartir es este. El desarrollo del capitalismo y el de la ciencia
guardan una relación tan íntima que no se puede expresar simplemente en términos de causa y efecto. Sin embargo, puede decirse que al comienzo del periodo, el factor dominante fue el económico. Fueron las condiciones del surgimiento del capitalismo las que hicieron posible y necesario el surgimiento de la ciencia experimental. En cambio, al finalizar el periodo indicado, empezó a hacerse sentir el efecto inverso. Los éxitos prácticos obtenidos por la ciencia contribuyeron efectivamente al siguiente gran avance técnico que fue la revolución industrial. Fue cuando la ciencia rebasó felizmente su momento crítico, asegurándose de modo permanente su lugar como parte de las fuerzas productivas de la sociedad. Desde una perspectiva histórica general, este hecho fue mucho más importante que los acontecimientos políticos o económicos de la época, porque el capitalismo únicamente representa una etapa transitoria en la revolución económica de la sociedad, mientras que la ciencia es una adquisición permanente de la humanidad. Si bien el capitalismo sirvió primero para hacer posible a la ciencia, después la ciencia ha servido para hacer innecesario al capitalismo. ¿Bien? Y además tomaré estas dos frases ya para llevarlas al contexto mexicano, que es, en los siglos XVIII y XIX se produjo el establecimiento de la ciencia como una característica indispensable de la nueva civilización industrial. Y también nos comenta, no es accidental que las formulaciones intelectuales de la ciencia se hayan desarrollado y florecido al mismo tiempo y en los mismos sitios en que se produjeron los cambios técnicos de la industria y en que se estableció el dominio económico y político del capitalismo. Y estamos hablando del siglo XIX. Y también estamos hablando que México no participa, digamos, de manera contundente, como lo hacen otros países, en estas formulaciones intelectuales para la ciencia y vamos a ver un poco la repercusión que tiene. Entonces, vamos a integrar estos dos párrafos de Bernal con estos otros que fue solo a fines del siglo XIX, cuando las industrias iniciadas y mantenidas con un carácter científico, como la industria química y la eléctrica, comenzaron a tomar forma y fue en el presente, bueno, en el presente, el siglo XX, cuando alcanzaron su pleno desenvolvimiento. Y en efecto, México participa en el siglo XIX en el desarrollo del sector de la industria eléctrica y también de la industria química, pero de una manera muy diferente a lo que está sucediendo en Occidente. Y nos dice, por último, durante la segunda mitad del siglo XIX, el sistema económico del capitalismo pasó de la fase dominada por los comerciantes y los pequeños manufactureros a la fase del dominio de los financieros y los empresarios de la industria pesada. Y eso es lo que repercute en México, este dominio de los financieros y los empresarios, pero no mexicanos, sino extranjeros. Y vamos a ver el impacto que tiene. Entonces, las tres frases que vamos a considerar para hablar de la desigualdad económica, científica y tecnológica en México en el siglo XIX son estas tres. Durante la mitad del siglo XIX, el sistema económico pasó
de la fase dominada por los comerciantes y los pequeños manufactureros a la fase del dominio de los financieros y los empresarios de la industria pesada, especialmente la industria eléctrica. Y también repercute en la química de una manera más cercana a la industria farmacéutica, para el caso mexicano. Y estas otras dos frases de los cambios tecnológicos veloces se producen normalmente de manera desigual, como fue el caso de la industria química y la eléctrica, y la desigualdad es un fenómeno que comienza a acentuarse en el siglo XIX y se ahonda en el siglo XX. Y ahora vamos a ver, partiendo de esto del siglo XIX, qué pasa con el caso de México. Porque si esto pasó en el siglo XIX, pues en el siglo XX es todavía más profundo. En términos de desigualdad económica, científica y tecnológica, nosotros sabemos que hablar del desarrollo de la ciencia y la tecnología implica hablar de distintas variables. Es un campo multidisciplinar que tiene que se puede estudiar desde distintas perspectivas, ¿no? Aquí tenemos economistas que se dedican a historia de la ciencia, tenemos a científicos que también lo hacen, tenemos historiadores y cada quien hace sus estudios utilizando sus propios marcos teóricos y sus propios recursos. Entonces, esto hace que depende de la visión desde donde estemos estudiando a la historia de la ciencia, la interpretación que tengamos de ella. Y bueno, hablar de, en este caso, en esta presentación, me voy a centrar en el sector educativo, ¿sí? Esa es otra fase desde la cual se puede estudiar a la ciencia, desde la parte de la difusión, la divulgación, o la parte de cómo va eh, impactando en el sector educativo y también en la infraestructura científico-tecnológica. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, necesariamente tenemos que incorporar varias dimensiones, desde la dimensión mundial, ¿sí? De cómo estamos interrelacionados con distintos países. Y la otra dimensión es a nivel nacional, ¿qué pasa en México? No es lo mismo lo que está sucediendo en términos de ciencia y tecnología en la capital que lo que está sucediendo en otros estados de la República, algunos más pobres, otros con mayores recursos, pero siempre, digamos que los mejores recursos en términos culturales van a estar en la capital, ¿sí? Y tampoco es lo mismo hablar del sector rural, que es, digamos, ya el sector al que prácticamente la ciencia y la tecnología no le llega en los términos que están llegando en otras regiones del país, ¿sí? Entonces, nos vamos a centrar en cómo incide esta desigualdad económica, científica y tecnológica en el sector educativo y en la infraestructura científica y tecnológica. Para ello es importante mencionar que durante el siglo XIX ocurrieron muchos cambios a nivel mundial. Fue un siglo de verdaderas transformaciones en la sociedad. Entre ellas está la creación de nuevas profesiones, ¿sí? Es el momento en el que algunos países, no todos, pero algunos en este siglo dan lugar a profesiones como física, biología, matemáticas y química, que no es el caso de México, ni de muchos países en América Latina, ni tampoco en Estados Unidos, digamos. México en particular tiene que esperar hasta el siglo XX
para ver nacer estas profesiones científicas. También es el siglo donde por estos cambios, especialmente en el sector industrial, surgen nuevas profesiones. Surge el ingeniero mecánico, los ingenieros industriales, los ingenieros electricistas, los ingenieros químicos, surge la ingeniería agrícola en el siglo XIX y se fortalecen muchas carreras más que ya venían de antaño, como los ingenieros de minas, civiles, militares, arquitectura y demás profesiones que con los avances que están teniendo la ciencia y la tecnología en el siglo XIX se ven fortalecidos. Entonces, en este surgimiento de nuevas profesiones, México también participa, especialmente en el sector de la ingeniería y de la medicina. ¿Sí? Ahora, en el siglo XIX es el momento en el que surgen también laboratorios e institutos de investigación, laboratorios privados y públicos donde muchas empresas recurren a ellos para que les hagan, pues así, pruebas, así como nosotros recurrimos a los laboratorios para saber qué sucede con algo, bueno, ellos también recurrían, estas empresas, a grandes laboratorios industriales para saber qué tipo de materiales se estaban fabricando, qué resistencia y demás, ¿no? Es el siglo donde se incrementan de manera considerable las sociedades científicas, especialmente las sociedades especializadas como las sociedades de geología, de química, de matemáticas y demás. Surgen los museos, surgen las famosas ferias internacionales que organizaban estos países que tenían grandes recursos económicos como Inglaterra, Francia, Estados Unidos y otros países más, donde convocaban a varios países del mundo a presentar como cosas que ellos quisieran, em, que fueran relevantes para otros países y entre ellos pues estaban los avances tecnológicos. Si algún país había hecho alguna innovación que consideraba importante, la llevaba a estas ferias internacionales. Y también es el siglo de los grandes congresos y conferencias internacionales. Tenemos una gran transformación en materia de ciencia y tecnología en el siglo XIX. ¿Y qué pasa eh, en México? Me voy a centrar solamente en la parte de la ingeniería. En el siglo XIX, México tiene un desarrollo científico y tecnológico, especialmente en dos grandes áreas, que es la de la medicina, donde la industria química vinculada con la farmacéutica se empieza a desarrollar, y la parte de la ingeniería donde las ciencias físico-matemáticas y la química también son la parte fundamental de la ingeniería en esos años. Recordemos que en el siglo XIX, al menos en México, no hay muchas profesiones, digamos, las más populares van a ser los ingenieros, estudiar ingeniería o estudiar medicina. También hay otras de menor rango, como el ingeniero agrícola o como el arquitecto, que en aquellos años todavía no era tan importante como en la actualidad. Así que las dos grandes carreras que llevan que están vinculadas con el desarrollo científico y tecnológico van a ser estas, la ingeniería y la medicina. Y nos vamos a centrar en la ingeniería que está relacionada con la industria,
con el sector industrial, especialmente el eléctrico, que es al que nos interesa un poco llegar, y que es parte del que se desarrolla en el siglo XIX. Uno de los grandes desarrollos de la industria en México en el siglo XIX es la eléctrica desde el punto de vista de la ingeniería y la farmacéutica desde el punto de vista de la medicina. Así, en México, en el siglo XIX, pues sabemos que obtuvo su independencia, que fue una independencia muy costosa, que de ser líder mundial España en la producción de plata, pues con la guerra de independencia quedan las minas averiadas y empieza a entrar en un estado de crisis económico que se va a complicar con las guerras internas a lo largo del siglo XIX y con las invasiones extranjeras, propiciando que sea muy difícil el crecimiento económico, al menos en los dos primeros tercios del siglo XIX. En términos de ingeniería, en términos de formación científico-técnica, bueno, pues nuestra primera institución fue el Real Seminario de Minería, fundado en Nueva España en 1792, del cual pues nos debemos sentir orgullosos porque fue la primera escuela de minas en funcionar exitosamente en el continente americano, la primera escuela de minas del mundo colonial en funcionar en el mundo y de competir, digamos, entre las 8 mejores escuelas del mundo. Y además, pues cuyo nivel educativo superó por mucho a la Escuela de Minas de la Metrópoli, que era la Escuela de Almadén. Entonces, este Real Seminario de Minería, que para nosotros se convirtió en la primera casa de las ciencias en México, porque gracias a él se pudo desarrollar gran parte de la ciencia en el siglo XIX y culminó pues en la creación de las primeras profesiones científicas en México y los primeros institutos de investigación. Así que este Real Seminario de Minería es para nosotros una gran institución educativa sobre la cual se fundó la Escuela de Ingenieros. México estaba en una crisis económica tan profunda que cuando los liberales toman el poder de manera definitiva en 1867, eh, el gobierno liberal, especialmente Benito Juárez, no le queda más que transformar este colegio de minas en la escuela de ingenieros. Él le llamó Escuela Especial de Ingenieros. Y aquí se empezaron a crear nuevas carreras, además de ingeniero de minas, que fue la primera profesión que ofreció esta institución. Se empezaron a integrar carreras de ingeniería que requería el país, que requería el México independiente para su desarrollo. Y entre ellos, bueno, pues estaba ahora el topógrafo e hidrógrafo, estaba el ingeniero geógrafo, necesitaban de conocimientos de los geógrafos para poder determinar posiciones geográficas y muchas otras medidas que requería el país para su organización. Se creó la carrera de ingeniero industrial. Como les decía, esta fue una de las carreras nuevas del siglo XIX. Se creó el ingeniero civil y se crea el ingeniero electricista, que también es parte de las carreras del siglo XIX en el mundo. México quiere participar al mismo, en el mismo nivel que está ocurriendo en otros países. Estos cambios que se están dando, México quiere ser partícipe también. Así que para 1897, ya para fines del siglo XIX, estas son las carreras que tenemos aquí.
Los programas de ciencias básicas, em, esta es una gran discusión que se da en el siglo XIX. ¿Cuáles son las instituciones que deben fomentar las ciencias básicas en México? Y algunas respuestas son, pues, la universidad. La universidad debe ser el nicho donde nazcan y se desarrollen estas ciencias básicas, pero no tenemos universidad. La universidad se cerró en 1865 de manera definitiva y lo que teníamos en esos años pues eran escuelas independientes. Teníamos la Escuela de Medicina independiente con sus propios recursos, teníamos la Escuela de Ingenieros que también era independiente y que dependía de una institución diferente a la de medicina y así. No teníamos universidad, la tuvimos hasta 1910, al final del Porfiriato. Así que esta discusión de quién debe desarrollar las ciencias básicas fue una discusión que se dio al menos al interior de la Escuela de Ingenieros, y como no había universidad, la Escuela de Ingenieros trató de integrar al menos un área que fue la química y la trató de integrar como ingeniero químico y no lo logró. Y la pregunta es, bueno, ¿qué sucedió? Que no lo logró. Y ahora vamos a ver más o menos qué sucedió con estas profesiones. Em, en este libro de vicisitudes de la ingeniería en México, publicado en 2013, en este libro hice una comparación entre esta escuela de ingenieros de México con la Escuela de Ingenieros de Estados Unidos, que estaba en bueno, llamada del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, que para el siglo XIX, al igual que en México, era una escuela de ingenieros, ¿sí? Se convierte ya en una escuela científica en el siglo XX, pero digamos que estamos a la par. La Escuela de México es más antigua, 1792, le lleva pues mucho tiempo de tradición, digamos, educativa. En cambio, el MIT fue fundado en 1861, ¿sí? Y veamos aquí, para 1885 ellos tenían algunas profesiones como estas: ingeniería civil y topográfica, ingeniería mecánica, de minas, arquitectura, eléctrica. Y es importante mencionar que la ingeniería eléctrica era como la más atractiva para los jóvenes. La industria eléctrica produjo que todo joven que quería tener un excelente desarrollo profesional en el campo de la ingeniería eligiera ingeniería eléctrica. Y también tenía un programa de desarrollo de ciencias básicas en química, en física, en biología y en matemáticas. Aquí, en este gráfico, pueden ver ustedes el número de estudiantes en el MIT en 1897, 1898. Y es muy interesante ver cómo la mayor parte de los estudiantes están inscritos en materias de ciencias básicas, en física, en química, y después eligen, ¿no?, otras carreras, pero muchos jóvenes están interesados en estos programas de ciencias básicas que todavía no son una carrera, pero ya dan instrucción científica en ese momento. ¿Qué pasa en México? Aquí les presento eh, el número de alumnos titulados en la Escuela Nacional de Ingenieros. Lo que hice fue considerar distintas décadas
sumé el número de estudiantes graduados de 1860 a 1870, que son estos azules. Luego sumé el número de alumnos graduados de 1880 a 1890, que son estos rojos. Y luego sumé los de 1900 a 1910, que son estos blancos. Y la idea es que veamos el contraste en 3 décadas diferentes para ver de alguna manera cuál fue la evolución de estas carreras, cuáles fueron las más importantes, si siempre fue la misma, si hubo cambios, ¿no? Y se ven cambios muy notables. Por ejemplo, se nota que la escuela de minas, pues, tiene pocos alumnos, y esto era natural, porque en el siglo XIX en México no todas las profesiones tienen la misma duración. El topógrafo, por ejemplo, bastaba con 1 año o 2 de estudios y ya obtenía su título. Y no tenía ninguna materia de ciencias básicas. No llevaba ni química ni física. Así que es natural que ustedes vean, pues, digamos, número un tanto elevado y que se conserva a lo largo de las décadas en el número de graduados, ¿sí? En cambio, aquí los ensayadores es una carrera que necesariamente lleva química. Sin química, el ensayador no puede hacer su trabajo. Requiere de química para el trabajo que le solicitan en las casas de moneda y demás. Y vemos una baja en el número de alumnos graduados en estas décadas. El ingeniero de minas era la carrera más larga, a veces tenían que cubrir 5 años, a veces 6 años. Era la carrera que más materias llevaba. Llevaban física, matemáticas, química y muchas otras relacionadas con la minería, geología, metalurgia y demás, ¿sí? Y eso hacía que muchos estudiantes, primero estudiaran ensayador y luego ya que terminaron esa carrera llevaban otros cursos más y ya obtenían su grado en minas. Esta carrera es la carrera boom para México, no para otros países, pero para México sí, la carrera de ingeniero civil. Tenemos que no surge en la Escuela de Ingenieros, surgió en la Escuela de Bellas Artes y surgió por circunstancias culturales. En México, desde mediados del siglo XIX, se requería de los ingenieros civiles. Las obras civiles que se hacían en Nueva España eran hechas por ingenieros militares, muchas de ellas. Pero cuando México es independiente, pues ahora requiere de ingenieros civiles que hagan las obras públicas. Y al interior del Colegio de Minas se dice que hay que crear la carrera de ingeniero civil, pero ellos consideran que eso no pertenece al Colegio de Minas. Pero tampoco México no tiene dinero como lo hacía España, que tenía su escuela de minas, tenía su escuela de ingenieros industriales, tenía su escuela de ingenieros mecánicos y podía tener escuelas para cada profesión de ingeniería. México no. Tenía tan pocos recursos que tenía que utilizarlos en la creación de las nuevas carreras. Entonces, al interior de la Escuela de Minas surge esta idea de tenemos que crear la carrera de ingeniero civil. Pero como se tenía la idea de que si se metía una carrera diferente a la de Minas, dejaba de ser Colegio de Minas y dejaba de pertenecer a este gran núcleo de escuelas famosas de minas mundiales. Entonces, los mismos ingenieros decidieron crearla en la Escuela de Bellas Artes. Y fue una carrera exitosísima. Para cuando eh, México queda bajo el régimen liberal a partir de 1867, es que esta carrera se pasa de
la escuela de arquitectura a la escuela de minas, a esta escuela ya llamada Escuela Especial de Ingenieros, y aquí sigue su crecimiento. Es increíble el crecimiento que tiene en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero ¿qué pasa con otras profesiones, como la de geógrafo industrial y electricista? Pues resulta que son profesiones que no tienen muchos alumnos. Aquí los ingenieros geógrafos que no tuvieron muchos egresados, o sea, son contados y se conocen quiénes fueron como 14 durante toda la existencia de la carrera, pues era la profesión más científica de la Escuela de Ingenieros. Aquí los ingenieros geógrafos se consideraron en algún momento astrónomos y la carrera se llamó ingeniero geógrafo y astrónomo, pues porque ellos eran los que tenían el mayor nivel de los cursos de física y de matemáticas de toda la escuela, por las necesidades astronómicas, por las herramientas de astronomía que tenían que manejar y que no necesariamente tenían que manejar los demás. Un ensayador o un ingeniero de minas no las necesitaban. Bueno, pues estas materias muy elevadas de física y matemáticas las tenían los geógrafos. Era la carrera más científica. Y los ingenieros industriales o mecánicos, como se les llamó en algún momento, y los electricistas, su fundamento era la física. Aquí ellos llevaban exclusivamente materias de física y matemáticas. Si a estas carreras les quitamos la física, dejan de ser lo que son, ¿sí? La ingeniería mecánica requería necesariamente de los conocimientos de mecánica y la ingeniería eléctrica también de electricidad, ¿sí? Y son las que menos interés presentan por parte de los estudiantes. Esto fue esta gráfica que les presenté, pues fue en el México decimonónico y todavía durante el Porfiriato, antes de la Revolución Mexicana. ¿Qué pasó entonces con estas profesiones, con este número de alumnos graduados una vez que empieza la Revolución Mexicana, que México entra en una convulsión bastante fuerte que altera prácticamente todos los ramos y entre ellos el económico y el educativo? Bueno, pues sucede que haciendo esta comparación de la matrícula, aquí es la matrícula, el número de alumnos inscritos en la Escuela Nacional de Ingenieros en 1909, 1913 y 1914. Aquí vemos una disminución prácticamente en la matrícula, pero en todas las profesiones, excepto ingeniero de minas, pero el número de alumnos es tan pequeño que pues el incremento es poco. Pero todas las demás descienden en el número de alumnos inscritos. Para el ingeniero civil no es tan grave porque prácticamente la matrícula de la escuela es para los ingenieros civiles. Pero para las carreras industriales es totalmente devastador, ¿sí? Aquí vemos que el ingeniero geógrafo, que no es carrera industrial, pero es una carrera científica, deja de tener estudiantes y finalmente esta carrera se cierra en la segunda década del siglo XX. No se puede mantener en la escuela de ingenieros. Y esta carrera de ingeniero electricista y la carrera de ingeniero industrial que tenemos aquí, o mecánico, como se le llamaba, pues los directivos decidieron en una reunión que tuvieron y que platicaron mucho sobre qué hacer para poder salvar estas dos profesiones, el mecánico y electricista, que eran las profesiones boom en el mundo, decidieron fusionarlas para no tener que cerrar las materias
y crearon la carrera de ingeniero mecánico electricista, con la cual yo creo que muchos de ustedes conocieron a la Facultad de Ingeniería con esta profesión denominada así, ingeniero mecánico electricista. Y esta denominación es justamente por esta gran catástrofe que se da con la Revolución Mexicana, que afecta todas las profesiones. Entonces, aquí, esta reorganización que les presento aquí de las carreras nos permite verlo, lo reorganizo así para que veamos que dentro de este gran impacto que se da en términos de desigualdad científica y tecnológica y económica, repercute directamente en las carreras científicas e industriales, totalmente. Los jóvenes no tienen interés de estudiar profesiones científicas, no es algo que les atrae, no es algo que les va a redituar en su vida profesional. A ellos les conviene más ser ingeniero civil o ser topógrafo o ser ingeniero de minas, pero no estudiar ni ingeniero electricista ni ingeniero mecánico. Y justamente, así como les decía que es en el siglo XIX cuando empiezan a surgir estos grandes laboratorios industriales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, bueno, México no tiene ninguno en el siglo XIX, y también, así como surgen las grandes instituciones de investigación científica en el mundo en el siglo XIX, al menos en ciencias exactas, México participa con dos. Una es el Observatorio Astronómico Nacional, que es creado por los ingenieros geógrafos y que este observatorio fue tan importante para nuestro país que sigue vigente, sigue activo en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Y también el Instituto Geológico Nacional, que emerge de la carrera de ingeniero de minas. Pero digamos que en términos de ciencias básicas, el instituto de investigación más cercano a ciencias básicas en ciencias exactas es el Observatorio Astronómico Nacional. Algo muy distinto a lo que está pasando en los países industrializados, ¿sí? Nosotros en México tenemos Observatorio Astronómico Nacional, Observatorio Meteorológico y tenemos Instituto Geológico, además de los que se están creando, como les decía, desde el ala de la medicina, como el Instituto Médico Nacional, el Instituto Bacteriológico y otros más, que también se crean en el siglo XIX, pero en el ala de la medicina. A diferencia de lo que está pasando en los países industriales, donde ya se tienen laboratorios, institutos especializados de física, matemáticas, química y geología. No en todos los países, vaya, pero en algunos se desarrollan algunas especialidades más que otras, además, por supuesto, de los observatorios astronómicos. En el caso de México, digamos que les decía que la carrera más cercana a las ciencias que se trata de crear dentro de la ingeniería es el ingeniero químico. Se hace el plan de estudios, se propone, se aprueba y no funciona, ¿no? Y aquí, ya centrándonos un poco más en la parte de la industria eléctrica, ¿qué es lo que sucede? Este boom que tiene la industria eléctrica en los países industrializados y que modifican la forma de vida de las sociedades modernas de una manera espectacular y también de los modos de producción en las fábricas, en las industrias, bueno, pues inciden en el sector cultural. Y México, les decía, que trata de participar
pero casi de manera simultánea a lo que está pasando en otros países. En Europa, por ejemplo, los ingenieros de telégrafos se asocian en 1871 y se formaliza la profesión de ingeniero electricista en 1889. Y fíjense aquí en México cómo la carrera de telegrafista se funda en la Escuela Nacional de Ingenieros en 1883 y se transforma en ingeniero electricista en 1889, ¿sí? ¿Y para qué se crea esta carrera? Bueno, pues la idea es atender las demandas del sector eléctrico, el cual se notaba que se expandía aceleradamente en términos de servicios de comunicación, telefonía y telegrafía, servicio doméstico e industrial, la utilización de estos famosos motores eléctricos, la iluminación, la urbana y en fábricas y talleres y el transporte terrestre, como fueron los tranvías eléctricos. Pero, ¿qué pasa con nuestros ingenieros electricistas? Los alumnos que se inscriben a la carrera. Bueno, aquí les presento el número de graduados de ingeniería electricista desde su creación en 1883 hasta la caída del Porfiriato en 1910, em, que son solamente 4 alumnos. Y estos 4 se gradúan en 1886. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo? Si se deseaba que México participara en el sector eléctrico, de pronto no tenemos jóvenes interesados en formarse como ingenieros electricistas. ¿O que no había campo de desarrollo en esta industria? Y la respuesta es, pero por supuesto que la había. Aquí en esta tabla les presento el número total de plantas eléctricas instaladas en México entre 1879, antes de que se funde esta carrera de electricista, y 1939, porque eso sí, México participa de manera pues casi simultánea a muchos países en la introducción de la energía eléctrica para pues sus necesidades, especialmente en el sector textil, en el de el papel, en el minero, ¿sí? Es donde se empieza a introducir la industria eléctrica. Primero, como inversión de mexicanos y uno que otro inmigrante extranjero que también quiere explotar la industria eléctrica y tienen pues plantas y tienen su equipo técnico para poder explotar la industria eléctrica que pues en esos años era pequeña, ¿sí? Si cuando hablamos de plantas estamos hablando de prácticamente un sector de minas tenía su planta y una fábrica tenía su planta y así estaban como aislados, no era esta red eléctrica que conocemos hoy. En aquellos años era muy aislado todo. Pero bueno, ya existían plantas. Para 1889, ya que existe la carrera de ingeniero electricista, existen 60 plantas. Para fines del siglo XIX tenemos 235 plantas y así va creciendo hasta pues que en 1926 tenemos 388 y aquí este es el número de graduados de ingenieros electricistas en México. Podríamos pensar, bueno, que el gobierno de Porfirio Díaz no apoyaba la educación científico-tecnológica, no le daba presupuesto a esta escuela especial de ingenieros y la respuesta es, pero por supuesto que le daba dinero. La escuela de ingenieros era su brazo derecho. Eh, en la organización del país, la escuela de ingenieros, sus egresados, o sea, solo con decir que de los egresados de esta escuela de ingenieros participaban
en las secretarías de Estado, porque eran ellos los que organizaban al país. Así que era importante. Tan importante fue la Escuela de Ingenieros para Porfirio Díaz, que en 1883, este, no bajo el régimen de Porfirio Díaz, sino todavía de Manuel González, pero en el porfiriato en sí, se hace una reforma educativa a nivel nacional para fortalecer la enseñanza en todos los niveles, y entre ellos pues está la Escuela de Ingenieros, y se transforma en Escuela Nacional de Ingenieros. Va a tener el carácter nacional y pues prácticamente las escuelas que van naciendo en otros estados van a querer parecerse a esta escuela de ingenieros. Pero pueden hacer, no, porque no tienen los recursos que tiene esta escuela de ingenieros en la capital. Y lo van a tratar de hacer, pero en la medida de sus posibilidades. Otro cambio que se hizo durante el Porfiriato para fortalecer esta escuela de ingenieros fue sacarla del Ministerio de Instrucción Pública y meterla en el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, que era el que tenía uno de los mayores presupuestos del gobierno federal. Así aumentó el presupuesto y con ello se pudieron hacer pues una gran cantidad de cosas. Se reformaron los planes de estudios, se hicieron más sólidos todavía, se compraron libros, se actualizó la biblioteca, se modernizó el equipo y los materiales de los laboratorios existentes, se formó el laboratorio de materiales de construcción para los ingenieros civiles y se dio la oportunidad de becar a los mejores alumnos en el extranjero para que, ay, perdón, se me acaba la pila. Ahora sí, ya lo conecté, creo que sí. Y se becaban a los mejores alumnos en el extranjero para que tuvieran una mejor especialización, tuvieran una mejor formación. Y estos alumnos becados en el extranjero, ¿saben qué estudiaban? Ingeniero electricista. Y cuando regresaban a México, no encontraban trabajo. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Aquí vemos, por ejemplo, el fortalecimiento que recibió la Escuela de Ingenieros durante el Porfiriato. Vemos el número de materias que se consideran ahora fundamentales para todas las ingenierías y vemos cómo las ciencias básicas, principalmente de física, matemáticas y química, van a ser como un tronco fundamental en la formación de los ingenieros y se van aumentando, se van actualizando las materias con las contribuciones que está teniendo la física y la química en esos años, y se crean nuevas materias para los estudiantes. Así que la solidez de los ingenieros en México es indiscutible y hay estudios que han hecho Anne Staples, por ejemplo, del Colegio de México, que ha comparado el plan de estudios con el de algunas escuelas de Estados Unidos y es indiscutible el alto nivel académico que tenía esta escuela de ingenieros. Yo lo pude comparar con una institución francesa y definitivamente el alto nivel que tiene es indiscutible, la solidez en su plan de estudios. Esto se daba en la década de los ochentas, pero también en la década de los ochentas se estaban haciendo reformas que afectaron la Constitución. Se dictó el Código Minero, que modificó la Constitución de 1857, en la que se había establecido que el subsuelo era propiedad de la nación. Este nuevo código decretaba que los depósitos subterráneos de minerales, combustibles y minerales no metálicos
serían propiedad de aquellos que obtuvieran la concesión de propiedad. Y entre ellas estaba el agua. Y muchas de estas empresas, de estas grandes empresas que se empiezan a formar, empresas transnacionales, que se empiezan a formar a fines del siglo XIX y que llegan a México, tienen libertad de uso del agua como parte de estos cambios en los códigos. Pues esto definitivamente estaba dirigido a atraer la inversión extranjera. Y así fue. Llegó a México de una manera bastante importante la inversión extranjera norteamericana, la británica, la alemana y la francesa principalmente. Pues en una amplia gama de sectores como la industria eléctrica, la ferroviaria, la minera, la de transportes, la de comunicaciones. ¿Y dónde está la industria mexicana? Podríamos preguntarnos, ¿no? En el caso particular de la industria eléctrica, hay un parteaguas entre em, entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Les decía que México participa en la industria eléctrica de manera temprana, con pequeñas compañías, muchos de ellos de mexicanos y de inmigrantes que llegan de otros países y que, conociendo lo que se está haciendo en términos tecnológicos del uso, por ejemplo, de las máquinas de vapor y de algunas pequeñas máquinas, de algunas pequeñas hidroeléctricas, pues se traen esa tecnología y así instalan, actualizan la tecnología pues de algunas empresas textiles y demás. Se dice que para 1899 operaban en México 174 plantas de vapor y 3 hidroeléctricas pequeñas, ¿no? No, pequeñas a nivel en México y a nivel del mundo, porque no existía la tecnología para transmitir energía a grandes distancias en aquellos años todavía. Así que si se quería hacer uso de hidroeléctricas, tendría que ser en, en zonas bastante delimitadas. Y se utilizaban principalmente para temas o para sectores textiles, mineros y de alumbrado público. Cuando llegan estas empresas consideradas dentro del Freestanding Companies, como fue la Mexican Lion Power Limited, una empresa canadiense, eh, pues acaban con estas empresas mexicanas y terminan haciéndolas subsidiarias, porque no hay manera de competir con, digamos, con la infraestructura que tienen estas empresas, que tienen una sólida estructura financiera que estaba sustentada por los grandes bancos a nivel internacional y que además tenían la ventaja de que con este soporte financiero pues diluían cualquier incertidumbre sobre la viabilidad de sus inversiones, ¿sí? La Mexican Light tenía una gran cantidad de bancos extranjeros que le aportaban los recursos para que pudiera hacer las obras que requería en México y lo hizo en Necaxa y esta hidroeléctrica de Necaxa se consideró como la más importante, la primera grande en América Latina y de las más importantes del mundo. O sea, se consideró dentro de las 8 empresas eléctricas a nivel mundial y uno ve como la infraestructura que creó, ¿no? O sea,
hizo embalses artificiales donde tuvo que inundar pueblos, vaya, tuvo que mover gente de donde vivía para poder inundar y hacer embalses que pudieran cubrir sus expectativas para construir ahí una de las más grandes hidroeléctricas del mundo. Así que se nota, por ejemplo, en los archivos, cuando la Mexican Light quiere terminar sus obras, se le acaba el dinero y simplemente dice, necesito otros tantos millones de dólares y se los dan, ¿no? Eso es algo que no podían hacer las industrias pequeñas en México. Y ya acercándonos ya casi al final, pues aquí les decía sobre la situación de las profesiones industriales y aquí lo trato de comparar con lo que está sucediendo en el MIT. En esta gráfica a la derecha está el número total de estudiantes graduados en el MIT hasta 1899. Y aquí les presentaba el caso de México, ¿sí? En estas 3 décadas hasta 1910. ¿Y qué vemos? ¿Qué carrera es la que tiene el mayor número de alumnos graduados? Ingeniero mecánico. En México, ¿cuál es la carrera que menos alumnos tiene? Ingeniero mecánico. En segundo lugar, en el MIT, ¿cuál es el mayor número de carreras de alumnos graduados? Ingeniería eléctrica. En México, ¿qué está sucediendo? La que menos alumnos graduados tiene es ingeniería eléctrica. Y esto es parte del impacto que tiene la introducción de estas grandes compañías con este carácter de una sólida estructura financiera en la cual dentro de este componente no está contratar ingenieros mexicanos. Ellos traen sus ingenieros de donde lo requieran. Si van a instalar un equipo que lo compraron en Alemania, entonces traen los ingenieros alemanes. Y si compraron un equipo que compraron en Inglaterra, entonces traen los ingenieros británicos. Y si lo compraron en Estados Unidos, traen ingenieros norteamericanos. Pero no contratan ingenieros mexicanos. ¿Qué estudiante va a estudiar una carrera donde no va a ser contratado? Pues vemos que no hay estudiantes que quieran trabajar, bueno, que sí quieren trabajar, pero pues no hay estudiantes que quieran estudiar una carrera donde no van a ser contratados. Y ya para terminar, pues esto es lo que está pasando en la capital, con la escuela de ingenieros más importante del país. O sea, fíjense nada más, estamos hablando de la escuela de ingenieros más importante a nivel nacional y ya hay una desigualdad económica, científica y tecnológica del nivel mundial al nivel nacional de dimensiones eh, muy grandes. ¿Qué pasa con el sector estatal? Bueno, pues aquí ya la desigualdad de por sí económica repercute también en el sector cultural. Bueno, ahí difícilmente yo no conozco escuela de ingenieros en, en los estados en el siglo XIX. Lo que había era el llamado Instituto Literario. Así como nosotros tuvimos una escuela de ingenieros donde se fueron metiendo distintas profesiones porque no teníamos dinero para crear una escuela de profesión como lo estaba dando España. Bueno, los estados lo que hicieron fue crear los institutos literarios, donde ahí ponían todas las profesiones, ahí estaba medicina, las poquitas carreras de ingeniería que había, eh, los estudios secundarios, a veces hasta los primarios, toda la educación quedaba inmersa ahí en los institutos literarios de acuerdo a los recursos que cada estado tenía.
Entonces, al menos en términos de ingeniería, no hay carreras industriales. O sea, yo no conozco ningún estado que haya creado una carrera industrial en el siglo XIX. Sí hubo topógrafos, sí hubo ingenieros de minas, sí hubo ingenieros civiles, sí, pero carreras industriales, eso solamente en la capital y con los problemas que estaban viviendo. Ahora, veamos esta gran desigualdad que se da a nivel, digamos, ya comparado con otra institución fuera de México como es el MIT, donde tenemos toda esta gama de profesiones que se imparten, ¿no? Y en rojo pues estoy poniendo las que tenemos nosotros aquí, ingeniería mecánica y eléctrica, que son de las profesiones nuevas que se crearon en el siglo XIX, que también México las creó. La ingeniería civil, que para nosotros fue la ingeniería más importante y no lo fue para el MIT, por ejemplo, no lo era. Sí era, pero no era la más importante como en el caso de México. Y pues vemos esta gran desigualdad que se produce ya en estas dimensiones em, y que afectan terriblemente el sector educativo y la infraestructura científica y tecnológica. Y con eso cierro mi intervención. Les agradezco su atención y espero sus comentarios, preguntas, dudas que les hayan quedado, opiniones. Gracias. Gracias, Muy bien, Mari. Mari. Ricardo, Muy bien, Mari, muchas gracias. Oye, del señor Bernal, ese es del cual hiciste varias citas al principio. Hay una ahí Ajá, sí, en la slide número 6. ajá, Podemos regresar un sí, momentito. sí. Voy para ahí. Ujú, La 6, la que está arriba, esta es. Sí. ajá, Al final, Mari, fíjate que ahí dice, si bien el capitalismo sirvió primero para hacer posible la ciencia, después de la ciencia ha servido para hacer innecesario el capitalismo. Este, pues bueno, eso en la actualidad no se nota mucho porque fíjate que las personas que curiosamente tienen las fortunas acumuladas más grandes en el planeta ahora son innovadores tecnológicos. sí, Pues los señores de Facebook, Elon Musk. Es decir, no hubo un despegue, no hubo un despegue de la innovación con respecto al capitalismo. Entonces, sí me llamó la atención. A lo mejor él tenía, esa frase tiene otra interpretación. Por eso es que te pregunto por ella. sí, sí, yo quería entrar también en en este diálogo, porque también está ¿qué opinan la gente formada en economía sobre esta visión, ¿no? Porque él fue físico y lo ve Claro. desde el ángulo de la ciencia. Yo creo que a él le faltó poner en ese párrafo que después del capitalismo viene el imperialismo, porque después habla de estas empresas, las freestanding companies, y habla de las holdings, y yo creo que él se refiere a que la ciencia hizo innecesario el capitalismo porque ya se hizo fundamental para el imperialismo. Y pasó a otra etapa, ¿no? Pasó a otra etapa, sí. Sí, porque él marca el capitalismo como el proceso económico que tuvo lugar de 1830 a 1870. Yo creo que esa Y debe ser la interpretación, sí. esa es su interpretación de él. Y a partir de 1870 en adelante coloca el imperialismo moderno. Ujú. Ya. Sí, 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 sí. Yo también cuando la vi dije, "Ah, qué fuerte", pero conforme se hace la lectura del libro se nota que lo está viendo por etapas y ve el capitalismo como una etapa y el imperialismo como la siguiente.
Ajá. Ok. ¿Preguntas? Hay una en el chat, Ricardo. Ajá. A ver, aquí en el chat dice, Ángela Garduño, ¿no? Basándonos en las gráficas, parece ser que en el último tercio del siglo XIX, el impulso educativo y la introducción de capitales extranjeros en México no se tradujeron en una mayor oferta de trabajo en el ramo de la industria. ¿Significa ello que durante el porfiriato hubo una movilidad social ascendente menos dinámica y que entonces el crecimiento económico de la época no llegó tampoco a los sectores medios? A ver, a ver si entendí bien la pregunta. Yo creo que el incremento de la economía sí llega al sector medio definitivamente, pero el problema está en que en el sector medio, donde puede haber jóvenes interesados en realizar estudios, les decía, tanto en México como en el extranjero, había familias que tenían la capacidad de enviar a sus hijos al extranjero a estudiar y aquellas que lo hacían, los hijos estudiaban ingeniero eléctrico, ¿sí? ¿Cuál era el problema? Bueno, que estas empresas tienen la decisión de no contratar personal calificado mexicano. Y la pregunta de por qué tiene como varias respuestas. Hay una investigadora del Colegio de México que ella opina que es debida a lealtades. No es la misma lealtad que puede tener un ingeniero mexicano en una empresa donde quizás está explotando la mano de obra general, a la que pueda tener un ingeniero, digamos, en este caso de una empresa británica, que sea un ingeniero británico, ¿no? De hecho, es notorio el desplazamiento que se dio del siglo XVIII, principios del siglo XIX, al menos en la minería, donde los ingenieros de minas mexicanos pues eran contratados para dirigir las minas. Ellos eran los directores de las minas. Pero cuando empiezan a llegar las industrias, los inversionistas extranjeros, entre ellos pues la industria británica, que fue de las primeras que se interesa por explotar el sector minero en México, pues tiene como directores de minas pues a ingenieros británicos. Extranjeros, sí. Y, y empiezan a desplazar a los ingenieros mexicanos y eso hace que más adelante, por eso vemos esta gráfica aquí, vemos que tampoco hay mucho interés por estudiar ingeniería de minas. ¿Sí? Entonces, sí es un problema de que las empresas extranjeras deciden no contratar mexicanos y ante las protestas de algunos profesores, porque se dan, las empresas extranjeras responden que no los contratan pues porque no tienen una formación sólida. Y ahí es donde viene este interés de comparar el plan de estudios de los ingenieros mexicanos con los de otros países y se nota que la formación es bastante sólida, mucho más sólida que la de otros países. Más No, bien es un asunto, sí. sí, sí, Es no, que, a ver, Mari, termina, perdón. sí. Ah, No, no, sí, termina tú. sí. Este, que no, es simplemente señalar como justificar. Estas empresas lo que hacen es justificar que no contratan ingenieros mexicanos porque no tienen la capacidad, ¿no? Y eso lo dicen muchos historiadores, algunos historiadores que hacen historia de la tecnología y que hablan de estas empresas que vienen a México, dicen, bueno, pues no se contrataba personal mexicano porque no tenían la formación que tenía un ingeniero británico, un ingeniero
alemán. Pero lo que se ve en los archivos es que cuando empiezan a llegar las primeras industrias, por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, él establece que están obligadas a recibir a los estudiantes para hacer sus prácticas en esas empresas. Y uno encuentra en el archivo las cartas de protestas donde dicen, no nos quieren abrir la puerta, no nos quieren recibir, no nos dan permiso de visitar las instalaciones, ¿no? O sea, sí hay como un cierre, como un obstáculo para que los ingenieros mexicanos puedan tener contacto con ellos. No, pero a mí me parece que en realidad lo que se escondía ahí, no lo querían decir directamente, era el miedo al traspaso tecnológico, ¿no? Del aprendizaje de las nuevas tecnologías que pudieran haber en las minas. Porque casualmente eso fue lo mismo que pasó con la industria de los semiconductores en China. Pues después de la revolución cultural y el fracaso enorme que hubo ahí en China con el tema este de la industria de los semiconductores, porque Mao quería que todo el mundo construyera sus propios semiconductores. Es decir, que cada chino tuviera la posibilidad en su casa de hacer sus chips de computadoras, etcétera, etcétera. Asunto que está un poco difícil, dada la sofisticación de la industria, ¿no? Pero entonces cuando se acabó esa etapa de la revolución cultural y ellos intentaron ponerse al día, hicieron un contrato con Japón, para ser más preciso, con la NEC, que era Nippon Electric Company, Ujú, y entonces para que pusiera fábricas en China. Y los japoneses lo que hicieron fue decirle, sí, miren, la mano de obra de ustedes está barata, no hay ningún problema, qué sé yo, pero ustedes en la línea de producción no pueden hacer nada, los ingenieros tienen que ser japoneses. sí, Y era para que no fueran a familiarizarse con la tecnología y después se le fueran por el lado, ¿no? Y construyeran sus propias fábricas. Cosa que curiosamente fue lo que hicieron los japoneses, porque el nombre este de NEC, de Nippon Electric Company, viene de General Electric, ¿no? Que ujú, primero se fue a Japón y puso las primeras fábricas ahí, y los japoneses pues aprendieron a hacer eso y llegó un momento que le dieron el esquinazo a los gringos, ¿no? Los sacaron ya no los necesitaban. Entonces a lo mejor es que tenían miedo que los ingenieros mexicanos aprendieran y llegaran un momento que dijeran, bueno, pues ya nosotros sabemos hacer esto bien, pues ya ustedes están sobrando aquí, ¿no? sí, ¿Entienden? sí, sí. Sí, y eso se observa en el caso de les llamaban almacenes en aquellos años, por ejemplo, en el caso de las locomotoras, les llamaban almacenes a unas grandes instalaciones donde metían las locomotoras para arreglarlas y darles mantenimiento. Y como es sabido que en la industria ferroviaria contrataban muchísimo personal mexicano para las cuestiones mínimas, ¿no? Para los almacenes, en los almacenes no entraba nadie más que personal extranjero. Sí, Ya, mira, esa es una prueba de la sí. cosa. Hay otra pregunta en el chat, Ujú. de Sergio Alberto Rojas. Eh, Él dice, el bloqueo de capital y financiero para apalancar el desarrollo tecnológico fue bloqueo estratégico para favorecer los monopolios. Una segunda ruta, de ser innecesario el capital, puede tener una ruta social con nuevos esquemas sociales como criptomonedas o inversores. O inversiones como el caso de los productos informáticos Microsoft, hasta Tesla. Es posible que quiere saber tu opinión él acerca de esto. Sí, no, pues ahí no sabría, Ricardo. Más bien, ayúdanos tú. Sé muy poco de lo de las criptomonedas y demás. Adelante. Puede tener una ruta social. No, la verdad que no sabría qué decir yo tampoco, ¿eh? Ajá, sí. Y Ángela de nuevo dice muchas gracias y se sabe
¿A qué se dedicaron esos ingenieros que no fueron contratados? Es una muy buena pregunta, ¿no? Es decir, si cambiaron de ramo, cuidaron negocios familiares o si emigraron a otras partes. No, no se han hecho estudios sobre estos ingenieros. Lo que hicimos fue em, en una tesis de Helio Martínez, él se dio la tarea de buscar cuántos ingenieros mexicanos habían, había contratado la Mexican Lion Power Company, que fue la empresa, el monopolio, el que se convirtió en el monopolio de la industria eléctrica en las primeras décadas del siglo XX y que fue la que acabó con la competencia de estas pequeñas empresas en el siglo XIX. Em, Encontramos que contrató de manera permanente, o sea, una persona que llegó a jubilarse, solo uno, un ingeniero mexicano, que no fue el ingeniero electricista, sino que fue ingeniero, creo que topógrafo o ensayador. Es decir, no tenía especialidad en electricidad. Y y bueno, él cuando se jubiló, decidió instalar una pequeña hidroeléctrica en su ciudad natal, que era Pátzcuaro, porque sabía del conocimiento, ¿no? De cómo poner en marcha de este tipo de industrias. Pero no, o sea, no, de estos cuatro no se ha hecho estudio, está abierto todavía para hacer la búsqueda. No es fácil encontrar eh, Datos. información y datos sobre personas, así que tienen solamente el nombre. Ujú. A ver, Sergio levantó la mano. Yo creo que él nos va a hacer más explícito su pregunta. A ver, Sergio, sí. Sí, muchas gracias, doctora María. Este, pues es retomar un poco la pregunta que hacía en el sentido de que a mitad del siglo, en esa parte de la etapa decimonónica en México, pues estaba muy claro de que estábamos en muchos aspectos a la vanguardia, a nivel en competencia con Estados Unidos o a nivel global. Y eso, bueno, pues tiene una raíz también desde los mayas, ¿no? O sea, toda la ingeniería, las matemáticas, la astronomía, la infraestructura que se tenía, pues no se podía hacer nada sin matemáticas o astronomía. Y también fuimos vanguardia. Como lo que comentaba el doctor Mancilla en semiconductores, pues México fue vanguardia en superconductores también. En la UNAM y en el INPI, bueno, en el INPI pues es prácticamente el rastro de la matazón de proyectos de secrecía tecnológica en México que se roban, ¿no? Y esa parte que falta el apalancamiento de capital para poder desarrollar un poco más los prototipos o la comercialización. Actualmente, pues tenemos una estrategia en varios grupos. Yo en el sector petrolero, desde el INPI, pues tuvimos mucha innovación en aviación, en muchas áreas, en muchos campos, y siempre fueron bloqueados por una especie de, como sucedió con el Tratado de Bucareli, ¿no? Entonces, esas estrategias con la coyuntura en el TECMEC, con la época de Trump hacia adelante, nosotros queremos implementar a través de nuestros propios activos, en este caso, por ejemplo, en la Confederación de Pequeños Mineros, pues, tenemos más de 5,000 concesiones mineras que se pueden capitalizar en bolsa o con la producción. Entonces, ese tipo de apalancamientos es la estrategia que en el caso que estamos proponiendo nosotros es de que el Banco del Ejército nos custodie estos activos para poder monetizar y apalancar todo este desarrollo en todas las áreas, ¿no? En medicina y en muchas áreas donde México ha sido vanguardia, pues pensamos que puede ser una estrategia, ¿no? Pero una matriz que pueda configurar una ponderación en muchos aspectos en la cuestión de una ponderación de los aspectos cualitativos, cómo se pueden justificar o argumentar, ¿no? Matemáticamente o financieramente, que hay varios modelos, ¿no? Pero la pregunta específica es sobre la experiencia que usted ha tenido en este campo. Gracias. Sí. No, pues yo lo que veo es que no, eso no se pudo hacer en el siglo XIX. O sea, si se hubiera logrado, nosotros no tendríamos estos resultados de esta gráfica. O sea, sí creo que
las condiciones socioeconómicas y culturales no dieron para hacer este proceso que usted menciona. Ujú, sí, pero es muy interesante lo que nos comenta. La estrategia que están llevando ustedes a cabo es muy interesante, eh, y ya nos comentará más adelante cómo van. Ojalá y muy bien. Sí, gracias. Hay un comentario del doctor Soto. No sé si lo quieres leer, Ricardo. A ver, ay, perdón. Mm, aquí chat, ya. Adrián Soto, sí. Un caso similar en México al que comenta el doctor Ricardo es el de las troqueladoras y métodos de acuñación de monedas de oro y plata, las primeras de las cuales se compraron a Francia y luego los ingenieros mexicanos rápidamente pudieron copiar y mejorar, independizándose tecnológicamente eh, en este rubro. Él da las gracias y dice que se tiene que retirar. Ok. Es Ah, pues interesante. sí, muy interesante. Muchas gracias por el comentario. Ya no Mm, tenemos más preguntas por acá ni comentarios. Ok. Bueno, pues muchas gracias entonces, Mari. Muchas gracias por tu Gracias. presentación. Muchas ¿Qué nos toca gracias. la semana que viene, Rosy? Le toca al doctor Sebastián Irigoyen. Él es de la Universidad de Press, de Francia. Por cierto, él me pidió que la sesión la iniciáramos a las 12 del día. Ujú. Entonces, la siguiente sesión la iniciaremos al mediodía, por favor. Ya, muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos en una semana. Gracias de nuevo, Mari. Muchas gracias. Saludos. Que les vaya muy bien a todos. Gracias. Gracias, buena tarde a todas y a todos.